Dios os bendiga, amada iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Soy vuestra pastora Rosaura de los Santos y les debía este pequeño videíto haciendo honor, ¿no?, a nuestro evento que tenemos preparado para este fin de semana en el nombre de Jesús, explicando por qué razón lo estamos haciendo. El Señor ha puesto este sentir en nuestros corazones. Reconocemos perfectamente de que aparentemente es apresurado. También que muchas veces las circunstancias no se adaptan aparentemente a las necesidades, ¿no? Pero realmente es un acto de obediencia 100%. Ayer, mientras orábamos en la iglesia, en nuestra intercesión, reunión de intercesión de los martes, mientras oraba, el Señor ministraba fuertemente nuestras vidas y me hablaba fuertemente, ¿no? Y el Señor hacía memoria a mi espíritu de el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, la palabra nos habla de que el mes tercero, después de la salida de Egipto, el pueblo se encontraba en el monte Sinaí, donde el Señor le entregó las leyes y los mandamientos a Moisés. Y dice que el Señor hizo pacto con el pueblo de Israel. Pero hay algo que me llama mucho la atención en la palabra. Y es que muchas veces nosotros queremos que el Padre opere como nosotros deseamos y no como Dios quiere operar. Es muy triste que queremos las bendiciones, queremos todo lo que procede del reino, pero no conocemos las leyes del reino. El reino de Dios, igual que todos los reinos, y en este caso en especial, por tratarse de quién se trata, el soberano, el creador de toda la creación, el dueño de todo lo que existe, aquel aleluya, aquel cuya gloria llena toda la tierra, aquel que pone la tierra por estrado de sus pies, aquel en cuyas manos las naciones son como gotas de aguas. El reino de nuestro Dios tiene sus leyes, y dentro de esas leyes la palabra me dice y me enseña que no es el hombre quien hace cita con Dios, es Dios quien hace cita con el hombre. La palabra dice que sin Dios nada podemos hacer y que es Él quien nos concede a nosotros el arrepentimiento. Lo que significa que el hombre ni siquiera es capaz de arrepentirse por sí mismo. Si Dios no se lo concediere, el hombre no es capaz de darse cuenta de que ha fallado. Es tremendo esta palabra en el libro de Éxodo 19, porque dice que el Señor se acercó a Moisés y empezó a hablar con Moisés, ¿no? Y le dijo a Moisés, aleluya, que hablara con el pueblo. Le dijo a Moisés que hablara con el pueblo. Dice así, en el capítulo 19 de Éxodo: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día que llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte:
diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo primero es, vamos a pararlo aquí un momento, lo primero es que el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que si escuchan su voz, lo que Moisés le va a decir y obedecen, entonces el Señor haría pacto con ellos. En esta noche te quiero decir que Dios solamente hace pacto con aquellos que le obedecen. Solamente hace pacto con aquellos que escuchan su voz. Solamente hace pacto con aquellos que están dispuestos a hacer lo que Él ordena. El Señor le dice a Moisés: ve y dile que si ellos guardaran mi pacto, pusieran oído a mi palabra y obedecieren, entonces yo haré pacto con ellos. Y dice que los hará, aleluya, especial tesoro para Él, sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice el Señor. Y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. El propósito de Dios es santificar su iglesia. El propósito de Dios es levantar un pueblo que sea su especial tesoro. El propósito de Dios es levantar, aleluya, Señor, un pueblo escogido dentro de todos los pueblos. Dios quiere hacer un pueblo contigo, iglesia. Dios quiere levantar un pueblo escogido contigo. Dios quiere hacer una nación santa contigo. Pero Dios solamente escucha a aquel que obedece, a aquel, aleluya, que escucha la voz del sacerdote que Dios le puso para que guíe. Si bien es verdad que a nuestro corazón podemos darle tantas excusas como sean necesarias, sabemos perfectamente que el Señor nos ha llamado y que el Señor quiere levantar con nosotros un pueblo y una nación santa, pero Dios espera una acción. Por eso es que Dios le dice: si ellos escucharan y pusieran por práctica, Dios espera una acción para entonces Él hacer lo que quiere hacer de ti. Tú quieres ser una nación santa, quieres ser un pueblo escogido, quieres ser, aleluya, un especial tesoro para Dios. Da oído a lo que Dios está haciendo y haz un acto. Muévete conforme a lo que tú quieres que Dios haga contigo. Manifiesta, aleluya. Dios podía hacer lo que Él quisiera con el pueblo sin necesidad de decirle al pueblo que tenían que obedecer a Moisés. Pero que lo que Dios quería hacer con el pueblo necesitaba un grado de obediencia superior, un grado de obediencia, aleluya, que probara su necesidad y su deseo de que Dios fuese su Dios, de que el Señor sea su Señor y de que Dios obrara en su vida. Dice la palabra en el versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Moisés se presentó delante del pueblo y le comunicó todo lo que Jehová había dicho. El sacerdote que Jehová escoge para liderar tu vida, lo único que hace es transmitirte a ti lo que Jehová ha dicho. Lo único que hace es transmitir a tu vida lo que Jehová ha dicho. Ningún pastor, ningún ministro, si se considera un hombre de Dios, ningún profeta, ningún evangelista, nadie que se considere un siervo de Dios puede hablar por su propia boca ni planificar conforme a su voluntad, sino que tiene que reproducir al pueblo siempre un mensaje de parte de Dios. El Señor dio una revelación en donde se hacía un evento
porque iba a haber gran manifestación y hemos obedecido. Si Dios habla, nuestra obligación es convocar a la asamblea, convocar al pueblo y decirle, venga, porque el Señor ha hablado y ha dado promesa para su vida. El Señor quiere hacer de usted un especial tesoro para Él. Un especial tesoro para Él. Dice la palabra así. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Cuando Moisés vio que el pueblo dijo todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces Moisés fue delante del Señor y le dijo al Señor, Señor, sí, ellos han dicho que van a accionar. Ellos han dicho que van a accionar. Entonces el Señor le dijo esta palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que crean para siempre. El Señor le dijo, yo me voy a manifestar a ellos en voz audible. Ellos van a escuchar mi voz, por cuanto ellos han obedecido, ellos han puesto en marcha, por cuanto ellos han accionado a la palabra que yo le he entregado. Yo me voy a mostrar delante de ellos en una espesa nube, yo hablaré y ellos escucharán mi voz y ellos serán testigos, por cuanto ellos han decidido accionar la fe por haber escuchado el mandato que yo les he enviado. Y dice así, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte del Sinaí. Cuando estaba orando ayer en la iglesia, el Señor me dijo, santifica al pueblo, porque yo voy a pasar por en medio de ellos. Santifica al pueblo, porque voy a pasar por en medio de ellos. Consagra al pueblo. La razón por la que se pusieron estos 3 días de encierro no es para distraernos, no es para no hacer nada, no. La razón es que cuando cosas grandes van a acontecer, cuando Dios quiere pasar por su pueblo, Dios ordena al pueblo que se consagre. ¿Por qué? Porque la consagración hace la diferencia entre lo vil, entre lo santo y lo profano. En el capítulo 7 del libro de Josué, en el verso 13 al 15, habla de que había un anatema en el pueblo de Israel y no sabían quién era este anatema. El Señor le dijo a Josué, dile al pueblo, el Señor le dijo a Josué, conságrame al pueblo, porque voy a pasar en medio de ellos. Y para que el pueblo no muera, conságralo. Había una familia completa que había pecado delante de Dios y Dios iba a pasar. Pero la única manera de que todo el pueblo no pereciera cuando Dios pasara era que el pueblo se consagrara a Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la consagración se conoce lo que es vil, lo que es profano, se diferencia de lo que es santo, de lo que es apartado para Dios. La manera en que Dios reconoce a su pueblo cuando pasa por ella es por el grado de santificación, de consagración y de separación que tú tienes en tu vida. Cuando Dios va a hacer cosas grandes, cuando Dios va a pasar por en medio de su pueblo, el Señor reconoce a aquel que lo está esperando, a aquel que lo está anhelando, a aquel que quiere un cambio, a aquel que está, el Señor lo reconoce porque se le dio una palabra, la accionó, caminó por ella y cuando Dios pasa, entonces el Señor hace lo que quiere hacer sobre esa vida. El Señor le dijo a Moisés 3 días, consagra los 3 días. Aleluya. Por esa razón, fue la razón por la que se envió esta notificación. Ahora, donde tú estés, iglesia, si tú no puedes venir donde tú estés, yo te ruego en el nombre del Señor Jesús, conságrate, busca el rostro del Señor, lee su palabra. Dile que cuando Él pase, te toque, te consagre, te
te haga especial tesoro para Él, te constituya parte de su nación santa, de su pueblo escogido. ¿Sabe? Había muchas razones por las que el pueblo de Israel ayunaba. Dentro de ella, habían ayuno de arrepentimiento, como en Esdras. Habían ayuno para, aleluya, Señor, para hacer retroceder la muerte, como Esther. Habían ayuno para recibir poder, como en el libro de Mateo. Habían ayuno, alabado sea el Señor Jesucristo, por arrepentimiento, para detener la ira del Señor, como en el libro de Jonás. Habían muchos tipos de ayuno. Habían ayuno por consagración, como el de Jesús en el libro de Mateo. Habían ayuno para principiar ministerio. Habían ayuno simplemente para ver la gloria de Dios. En este tiempo, has estado todo este tiempo buscando el rostro del Señor, leyendo su palabra, orando. En esta semana, yo te invito a que te acerques al Señor, a que le digas al Padre que haga algo sobrenatural con tu vida, a que le digas al Señor que provoque un rompimiento sobre ti, que complete una obra maravillosa, que traiga total libertad, que traiga total rompimiento, que traiga la bendición que tú esperas, que te dé la respuesta de lo que tú esperas. Háblale al Señor. El Señor quiere que tú acciones tu fe. Busca allí donde tú estás. Conságrate donde tú estás, porque el Señor quiere pasar por tu vida. Este fin de semana el Señor quiere pasar por tu vida. Viernes, sábado y domingo, conságrate esta semana completa, porque estoy segura de que el Señor pasará. El Señor pasará, y todo aquel que esté marcado, todo aquel que esté consagrado, todo aquel que haya accionado la palabra, recibirá sobrenaturalmente. El Señor bendice a los obedientes. El Señor bendice a su pueblo. La promesa es grande. Especial tesoro, pueblo escogido, pero no para cualquier cosa. Dice en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice, en el capítulo 2, verso 11, dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. En el capítulo 2, verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes de antes siquiera eran pueblo. Ustedes de antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. La palabra dice que el propósito de Dios, convertirnos en un pueblo escogido y en una nación santa, es para que nosotros demos testimonio de sus maravillas, de sus milagros, de sus respuestas, de sus manifestaciones, de su espíritu en nuestra vida. El Padre quiere que nosotros demos testimonio de lo que Él hace en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dice la palabra en el libro de Éxodo que el Señor le prometió que Él hablaría, pasaría en una nube espesa, Él hablaría y el pueblo le escucharía. El Señor te está diciendo, iglesia, que si tú te consagras, que si tú buscas, que si tú realmente, alabado sea el Señor, acciona la palabra, si tú realmente accionas la palabra, Él va a pasar en una nube espesa y Él va a hablar de una manera tan tremenda que tú podrás escucharlo. Acciona la palabra. Acciona la palabra. Haz la diferencia. Marca sobre ti una señal con tu búsqueda, con tu consagración. Santifícate. Cierra todas las puertas abiertas. Apártate de todo lo que sea tentación.
Apártate de todo lo que sean contienda, apártate de todo lo que sean guerra, apártate de todo lo que sean ira, apártate de todo lo que sea contender con el hombre, apártate de todo lo que sea, aleluya, que te lleve a ti a salir de la consagración espiritual. Por eso es que recomendamos un encierro con Dios. Allí donde tú te encuentres, recomendamos un encierro con Dios este viernes, sábado y domingo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Los que no pueden estar en la congregación, pero que se han tomado el ayuno, tómate un tiempo con el Señor. Enciérrate y conságrate un tiempo solamente para que el Señor pase en su nube y tú puedas escuchar su voz, tú puedas estar apercibido, tú puedas reconocer su aroma, tú puedas escuchar el estruendo de muchas aguas, tú puedas sentir la corriente que emanan dentro de ti, que tú puedas sentir que el Señor te ha llamado, que realmente eres parte de su pueblo, parte de su nación, que tú eres parte de sus tesoro, porque esa es la palabra, esa es la promesa del Señor. Hay cosas tremendas en la Biblia que me llaman la atención. En el libro de Marcos habla sobre la mujer del libro de sangre. En el capítulo 5 habla sobre la mujer del flujo de sangre y dice que esa mujer, alabado sea el Señor Jesucristo, Jesús iba pasando y ella tenía un flujo de sangre desde hace 12 años. Yo no sé cuánto tiempo hace que tú tienes, aleluya, esa situación que parece un flujo en tu vida, algo que corre y que está en un círculo vicioso y que tú no puedes detener, algo que está metido en un círculo vicioso que tú no puedes romper, algo que te está atando, que te está esclavizando, algo que te impide buscar a Dios, algo que te impide meterte en el altar de adoración. Acuérdate que la mujer del flujo de sangre se consideraba una mujer impura. Esa mujer no podía entrar a la sinagoga, esa mujer no podía estar en los lugares donde se predicaba la palabra, no podía tocar a nadie, porque la mujer cuando tenía su menstruación era impura, no podía tocar a nadie, no podía estar en la sinagoga, no podía estar entre la gente, tenía que estar totalmente separada. Y esta mujer llevaba 12 años sin poder acercarse a nadie, sin poder acercarse al templo, sin poder acercarse a la sinagoga, sin poder acercarse a un hombre, sin poder hacer nada. Esta mujer estaba totalmente cohibida, atada, esclavizada, horrorizada. Su corazón estaba triste, su corazón estaba, alabado sea el Señor Jesucristo, con dolor. Sentía menosprecio de sí misma, sentía tristeza de sí misma. Iglesia, hay situaciones en tu vida que se tienen que romper, pero dice la palabra que esta mujer escuchó que Jesús iba a pasar por allí, que Jesús iba a pasar por aquella zona, la zona de Decápolis. Esa mujer sabía que Jesús estaba en esa zona. Y dice que ella salió y que ella se esforzó y ella se metió entre la multitud. Aquella mujer de un flujo de sangre de hacían 12 años. Aleluya, había buscado todas las soluciones. De ahí había agotado todo. Dice la palabra que ella se había quedado totalmente arruinada de buscar en médicos, de buscar doctores. Y dice que ella no encontró Sharabasukai, una respuesta para su enfermedad. Ella no la encontraba. Hay respuestas en tu vida que solo van a acontecer, solo se van a solucionar cuando tú acciones tu fe, cuando tú te muevas en fe, cuando tú te levantes en fe, cuando tú camines. Si tú escuchas, aleluya, que Jesús, hay una cosa que me llama mucho la atención de esta palabra. Dice que ella escucha que Jesús va a pasar, ella está cansada, agotada, ya ella hizo todo lo que ella podía hacer. Y ella escucha que Jesús iba a pasar. Y esta mujer se levanta y va y se mete entre la multitud sin importarle quién estuviera allí, sin importarle las condiciones, sin importarle la crítica, sin importarle lo que pudieran decir, sin importarle lo menosprecio que la gente tenía con ella, sin importarle la vergüenza que ella sentía de su situación, sin importarle nada. Esa mujer se levanta y dice: hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de lo que Dios va a hacer conmigo, hoy es el día de yo convertirme en algo valioso para Dios, hoy es el día de yo dejar de ser impura, hoy es el día, aleluya, en el que yo voy en el que Dios me va a hacer parte de su pueblo. Hoy es el día en que Dios me va a escoger. Hoy es el día en que Dios me va a escoger para hacer sobre mí el milagro especial. Ella sale, se mete entre la multitud, rompe toda la barrera, rompe todos los esquemas, todas las estructuras mentales. Ella las rompió todo. Ella dijo: si yo no lo hago ahora, no será nunca. Y se acerca. Y dice la palabra que va y toca
el manto de Jesús. Esta mujer escuchó que le iba a pasar. Se levantó, accionó. Reconoció que solo Él podía hacerlo sobre su vida. Y fue y tocó. El Señor te está diciendo que Él va a pasar. Te está diciendo que Él va a pasar por tu vida. Te está diciendo que su intención es pasar por tu vida. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a mover o te vas a quedar tranquilo donde estás, cómoda, cómodo? ¿Te vas a mover y vas a buscar? ¿Te vas a consagrar para que Él lo haga? ¿Te vas a meter en oración? ¿Vas a apoderarte de ese ayuno? ¿Vas a apoderarte de su palabra? ¿Vas a apartarte donde esté? ¿Vas a santificar tu cuerpo para que Él pase? Dice que cuando aquella mujer tocó a Jesús, a pesar de que la multitud lo estaba apretando, Él estaba entre una multitud. Dice que era mucha la gente que estaba allí, dice la Biblia, Marcos 5. Y dice que la multitud lo apretaba y que aún así Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y ellos le dijeron: Señor, hay mucha gente, la multitud te aprieta y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque de mí ha descendido poder. Jesús reconoce cuando una persona tiene total consagración en su corazón, cuando una persona está deseando, anhelando, cuando una persona se acerca a Él con toda la fuerza, con todo el deseo, con toda la necesidad de que Él haga algo. Cuando tú te acercas a Dios con todo tu corazón, cuando tú buscas con Él con toda tu fuerza, yo te aseguro a ti que tú vas a tocar y que de Dios va a descender poder, porque si Él pasó por allí y de Él descendió poder sobre aquella mujer, aleluya, solamente porque ella creyó, dice la palabra. Él le dijo: mujer, ve en paz porque tu fe te ha sanado. La fe es la convicción para accionar. La fe es la convicción para accionar. El hecho de que esta mujer accionara lo que ella tenía en su corazón fue lo que hizo el milagro. Yo te invito a que tú te levantes, tú camines, tú acciones. Donde tú estés, conságrate, no te quedes simplemente con una palabra más. Acuérdate que Dios le habló al pueblo, pero Dios le habló a través de un Moisés. Acuérdate que Dios le habló a su pueblo, pero Dios le habló a través de un Moisés. Y el pueblo obedeció a Dios cuando escuchó a Moisés, porque sabían que no era Moisés quien le hablaba. Sabía que era el Señor que le estaba enviando un mensaje. Si hoy tú crees esta palabra, acciónala, porque solamente por tu fe, el Señor, del reino de Dios, de la presencia del Señor, va a descender poder para hacer sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre esa circunstancia que hace tiempo que tú no puedes solucionar con tus propias manos. El Señor lo va a hacer. Pero dile, clámale, esfuérzate, rompe todo esquema, toda barrera mental que te impide acercarte a Él donde tú estás, que te impide venir. Por eso estaremos en la iglesia a partir del viernes. Todo el que quiera estar aquí, venga. Y el que está lejos, porque no se encuentra en esta nación, busca una habitación de tu casa. Ponte en consagración con el Señor, porque donde quiera que tú estés, allí va a pasar la presencia del Señor. Una nube espesa y te hablará y tú reconocerás su voz. Y tú darás testimonio después de esto. Créelo, acciónalo, conságrate, porque el Señor te ha escogido para este día. Señor te bendiga grandemente. Repito, si quieres consagrarte al Señor, estaremos estos 3 días en la iglesia. El sábado será nuestro primer servicio. El viernes estaremos en consagración. El sábado en la mañana estaremos en consagración. Y el domingo será nuestro último festín. Estoy segura de que si accionamos como hizo la mujer del flujo de sangre, ciertamente veremos su gloria, porque nuestra fe acciona el poder de Dios. Dios te bendiga.
En el nombre del Señor Jesucristo, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te responda en el día de la angustia. Él ponga en tu corazón paz y te dé la sabiduría y la fuerza para que lo busques de todo corazón y que Él se pueda manifestar en ti. Un fuerte abrazo, iglesia. Os esperamos a todos. Rompe toda barrera mental. Rómpela. No importa cuál sea la que te quiere impedir venir, la que te quiere impedir buscar al Señor, allí donde tú estás. Rómpela. El Señor pasará. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.